Hola, ¿qué tal? En esta última sesión, quinta sesión del taller, vamos a hacer algunos ejemplos de las citas y comentarios sobre otros elementos que marca también el formato APA. Entonces, veamos. En primer lugar, una corrección. Muy amablemente, Alberto Santana me hizo la observación de que en el video 1 mencioné que las obras de 3 autores o más hacen, la primera vez se cita todos los autores y la segunda vez ya se pone et al. Bueno, resulta que esa era la regla para la sexta edición. La séptima edición es exactamente, nunca nombramos a todos los autores, sino solo el primer autor e inmediatamente se ocupa et al. Entonces, toda obra con 2 autores, de acuerdo a la séptima, se ponen siempre los 2 autores. Un autor, 2 autores, siempre todos los autores. Pero si tenemos más de 2 autores, 3 en adelante, entonces ya no. Por ejemplo, si tenemos la obra de Jorge Pérez, Juan López, Luis Hernández del 2025, pongo años extraños para que así no parezca que hago referencia a alguien en particular, ¿eh? Bien, entonces esta obra del 2025, cuando hacemos referencia a él, a esta obra ya no hablamos de acuerdo a la sexta edición, Pérez, López y Hernández 2025. Ahora, desde la primera cita que se haga de ellos es Pérez con et al. Entonces, esto nos queda de esta manera. De acuerdo a Pérez et al. 2025, los estudiantes responden a las actividades debido a la presión social, de forma explícita o en forma implícita. Aquí hay un errorcito. En un estudio previo se reportó que los alumnos responden a las actividades propuestas de la presión social que experimentan y aquí tendría que ser Pérez et al. 2025. Justo como en este caso, acá tendría que ser adentro Pérez et al. 2025. Bien, esa sería la corrección. Entonces recuérdenlo. Un autor, siempre un autor, 2 autores, siempre se citan los 2 autores. A partir de obras con 3 autores, solo se pone el apellido del primer autor y los demás se sustituyen por et al. Muy bien. Ahora, hay muchas cosas que aparecen en el formato APA. Aquí los tenemos, elementos ignorados del formato APA. Hay muchos elementos que generalmente no los tomamos en cuenta. Resulta que solo nos fijamos en el caso de las referencias, cómo se ponen o cómo se hacen las citas, pero el formato APA incluye muchísimas cosas. Por ejemplo, nos da indicaciones, sí, para presentar un artículo, nos da indicaciones sobre cómo incluir el nombre del autor y su institución, cómo se pone si es una sola institución, cómo se pone si son 2 instituciones a las que pertenece el autor. También cómo se acomoda el título del artículo y también hace unas sugerencias de cómo escribir el título del artículo para que sea un título con mayor efectividad, con mayor impacto. No siempre enumerar lo que se hace en el artículo es suficiente para tener un buen título. Un buen título de artículo puede garantizar que haya atención, que haya interés hacia nuestro artículo. Entonces, en el libro APA vienen también algunas recomendaciones de cómo hacer el título del artículo. Bien, también menciona qué tipo de letra y cuál es el tamaño de letra a utilizar. Generalmente recomiendan utilizar el tipo Times New Roman en tamaño 12. Aunque bueno, esto también va a depender de la revista o del libro en el que quieran participar. También menciona cómo debe ser el espaciado entre renglones, eh, renglón y medio o 2 renglones, de lo que le llamarían doble espacio.
cosas de ese estilo también lo menciona. Y, importante, márgenes y alineación de los párrafos que se van a utilizar en el escrito. Hay más elementos que también nos dice el APA. Por ejemplo, los encabezados. A veces uno pone el título del artículo en tamaño 20 y luego los encabezados de las secciones o de los capítulos ponemos en tamaño 18, 16, 14, hasta llegar al número 12, al tamaño 12, que es el texto, el tamaño de texto con que escribimos. Bueno, APA dice esto es más simple. El título del artículo o del escrito es el encabezado de tamaño 1. Ese está centrado y con lo que le llamamos negritas, o boldface sería en inglés. Luego el texto normal con una sangría inicial y empezamos a escribir nuestro texto. Listo. Si hay secciones después de del primer encabezado, serían los del encabezado 2. También está mismo tamaño, pero ahora están alineados a la izquierda. Este no está centrado. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar en título y luego sección 1. Por ejemplo, introducción. Y esto iría en negrita hacia la izquierda. Y el texto inicia su escritura con la misma sangría del texto inicial. Suele ser media pulgada. Bien, si hubiera un segundo nivel de sección, entonces, por ejemplo, esto es, estábamos hablando que esto fuera la introducción, y dentro de la introducción va a haber secciones, por ejemplo, introducción a la metodología. Entonces, la subsección necesitaría un encabezado, y ese, por ser el de tercer nivel, necesitaría ir también en negrita, pero noten en cursiva o itálica, como le quieran llamar, también desplazado a la izquierda, y el texto normal aparecería con la sangría de la pulgada y media, de media pulgada, perdón, media pulgada. Bien. Después, si hubiera otro nivel de encabezados o de secciones, por ejemplo, hay quien escribe sección 1 y luego sección 1.1, 1.2, 1.3. Y después de eso hay secciones 1.1.1, 1.2.2, 1.2.3, cosas de ese estilo. Bueno, el siguiente nivel de encabezado necesitaría esto que sería el encabezado 4, pero noten que también está en negrita, pero este está desplazado con la sangría media pulgada y el texto normal no aparece en el renglón siguiente, sino que empieza a ser escrito en la misma línea, acabando el encabezado de este nivel. Entonces aquí sería, por ejemplo, entonces sección 1.1, sección 1, sección 1.1, sección 1.1.1, y si hubiera todavía otro nivel más, entonces también tendría la sangría de media pulgada, también estaría en negrita, pero estaría también indicado con cursiva. Y el texto normal empieza a escribirse también después de acabar el encabezado. Estos son los niveles de jerarquía en los encabezados que utiliza APA. Entonces, esto también lo marca el formato, aparece en el libro APA. Bien, más elementos. También nos dice, si vas a hacer un artículo y necesitas un abstract, entonces te da recomendaciones de qué es lo que tiene que incluir ese abstract o resumen del artículo. Y entonces nos va mencionando qué elementos debe incluir. Por ejemplo, en el abstract debe haber exactitud, debe haber una calidad en esa redacción y debe haber una coherencia con todo lo que se está escribiendo. El abstract es el resumen del artículo. Entonces, en este abstract, que a veces es de 10 renglones o a veces de 15 renglones, depende de la revista, pero la mayoría utiliza 10 renglones.
Bien, entonces ahí lo que tenemos es que reducir en 10 renglones todo el artículo. Entonces uno debe escoger lo más importante, lo que causa más impacto, y entonces debemos utilizar elementos que le den exactitud, calidad, coherencia. También dice cómo hacer el abstract del artículo. Si va a ser un artículo empírico, nos da recomendaciones. Si va a ser un artículo de respuesta a una crítica o algo, se está también cómo hacerlo. Si este artículo es un metaanálisis de tipo cualitativo, cuantitativo, también nos dice qué es lo que deberías incluir, qué sería bueno colocar para que se vea de manera adecuada. O si el artículo es una revisión literaria, un estado del arte, lo llamaríamos nosotros, un, los aspectos teóricos, un artículo que habla sobre teoría, así estrictamente pura teoría, o si solo se va a hacer una revisión de metodología, etcétera. Hay diferentes tipos de artículos. Entonces, en APA, en el libro APA, también mencionan qué sería bueno incluir en el abstract del artículo. Y nos dan ideas, nos dan recomendaciones. Muy bien. Además de esto, también incluye la gramática. Por ejemplo, verbos. ¿Qué tiempo utilizar? A veces uno comete el error de escribir en diferentes tiempos gramaticales, entonces está uno en una sección del artículo o de la tesis y está uno escribiendo en presente y de pronto se salta a hablar en futuro y de pronto ya está hablando en pasado. Entonces, eso hay que cuidarlo, ahí lo menciona, pero una recomendación, por ejemplo, lo que tú escribas, cuando alguien lo lea, ya habrá sucedido. Entonces, se suele escribir en pasado. Tal vez un poco en futuro, si te vas a referir a, estás escribiendo la sección 2 o el capítulo 2 y haces referencia a la siguiente sección y entonces dices, en la siguiente sección o en el próximo capítulo se abordará este tema con más detalle. Entonces, en ese momento es necesario usar futuro. Pero si vas a mencionar que vas a aplicar, a veces esto sucede con las tesis. Empiezas a escribir el capítulo 1 de la tesis y apenas estás empezando a hacer el diseño de tu instrumento de recolección de datos y apenas lo vas a aplicar. Entonces escribes en el capítulo 1, se diseñará una herramienta de recolección de datos o un instrumento de recolección de información. Y entonces lo vas a diseñar en futuro porque es como tú lo estás haciendo tu investigación, pero cuando alguien lo lea, ya lo habrás diseñado, así es que no debes usar futuro en ese estilo. Tendrás que decir, se diseñó un instrumento que se mostrará en el capítulo 3, por ejemplo, pero ya se diseñó. Cosas de ese estilo. O, por ejemplo, la voz activa y la voz pasiva. ¿Cuándo conviene usar la voz pasiva y cuándo la voz activa? Generalmente con los pronombres nosotros o ellos. Entonces, sueles decir, nosotros diseñamos un instrumento de evaluación o ellos diseñaron un artículo o un instrumento o es un cuestionario. O en voz pasiva, se realizó el diseño de un instrumento de evaluación. Entonces, también es cuestión de ir intercalando los diferentes tiempos y voces para no aburrir al lector y también los pronombres. Sin embargo, lo más acostumbrado es utilizar nosotros en lugar de yo, porque resulta que la ciencia es un colectivo, es algo que se construye en sociedad. No es yo inventé, sino la humanidad inventó o descubrió o desarrolló. Entonces, el hombre descubrió el fuego, el hombre inventó la rueda, pero no es de yo inventé el fuego, cosas de ese estilo. Aunque la tesis es mía, suele utilizarse el nosotros para hacer referencia a el trabajo que se está desarrollando o que ya se desarrolló. Y también nos menciona cómo construir las oraciones, cuándo utilizar
cláusulas ordinarias, subordinadas, o etcétera. Bien. Y también evitar redundancias cuando estás escribiendo, cosas como nosotros diseñamos un instrumento que necesitamos para, entonces muchos nosotros, hay redundancia, entonces ahí te dan recomendaciones de cómo evitarlo. También te menciona, por ejemplo, no usar contracciones, siglas, a menos que sean muy conocidas. Por ejemplo, no utilices siglas de una asociación que solo conoces tú porque se hace en tu escuela. Sin embargo, sí puedes utilizar siglas que todo el mundo conoce. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, puedes sustituir ONU porque en todo el mundo de habla hispana es muy conocida esa sigla. Si va a ser escrito en inglés, entonces tendrías que utilizar no las siglas de ONU, sino tendrías que utilizar las de United Organization Nation, ¿no? United, lo que corresponda. Entonces, no utilices siglas a menos que sean muy conocidas en todo el mundo en el idioma que estés manejando. Y no utilices lenguaje coloquial a menos que sea parte de lo que estás describiendo. Por ejemplo, haces la entrevista a un estudiante o a una persona en la calle y esa persona utiliza lenguaje coloquial. Bueno, pues entonces puedes utilizar ese lenguaje coloquial porque es lo que él te respondió y lo escribes como la respuesta que te dio. Pero tú no utilizas lenguaje coloquial al escribir tu artículo o al escribir tu tesis. Bien, más elementos. Recomendaciones que te da también este APA. Mucho cuidado con el manejo del género, como hace una referencia a hombre, mujer, femenino, masculino, si vas a hablar de sexo, si vas a hablar de género, si vas a hablar de elecciones de género, mucho cuidado, mucho tacto para algunas cosas. También, por ejemplo, las cuestiones de etnicidad, si vas a hablar de los pueblos originales, les llamamos ahora en México, a lo que antes eran como los pueblos indígenas, ahora se les llama pueblos originales, o por ejemplo, no puedes mencionar cosas como la gente negra o la gente de color, sino que sueles hablar ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, de afroamericanos. Entonces, mucho cuidado con estas situaciones, estos términos. Hay más elementos, más recomendaciones sobre, por ejemplo, la puntuación, cómo numeras, cuándo utilizas números ordinales, cardinales, en numeración romana, etcétera. Tipos de ecuaciones, cómo las vas a escribir, cómo las vas a presentar, tanto dentro de tu texto, por ejemplo, en el mismo renglón estás hablando de la ecuación cuadrática y escribes dentro del mismo renglón x cuadrada más 2x más 3 igual a 0, pues tienes una ecuación cuadrática, o te dice cómo numerar las ecuaciones cuando las escribes en un renglón aparte para numerarlas, porque más adelante vas a hacer referencia a... En la sección anterior vimos la ecuación 3, o de acuerdo a la ecuación 2, vista más arriba, cosas de ese estilo. Entonces, también te menciona. Y los tipos de lista que utilizas en tu escrito. A veces ponemos listas para cualquier cosa y entonces APA te dice cuándo debes utilizar lista, cuándo te recomienda, cuándo no. Perfecto. Entonces, vamos con ejemplos de cómo hacer citas. Ejemplos. Entonces voy a ir dando obras inventadas que me surgieron nada más para hacer los ejemplos. Bien, por ejemplo, tenemos este escrito. Sánchez, 2028, Romo, 2027. Podemos ver discusiones acerca de factores escolares que impactan las imágenes que tienen estudiantes de bachillerato. También en Romo se aborda el efecto de los medios electrónicos, así como en Zavala 2029. Sin embargo, el tratamiento en Romo es más profundo. En otras investigaciones, Pérez 2025, Sánchez 2028, Romo 2027, ver también Romo 2028, el análisis de las interacciones alumno-sistema escolar es, etcétera.
Este texto lo inventé para ejemplificar varias cosas que necesitamos tomar en cuenta. Muy bien, veamos. Alguien puede decir, vean, aquí tengo Romo. Miren, aquí tengo a Sánchez 2028. Aquí tengo a Romo 2027. Y de pronto aquí nombro a Romo sin año. Aquí hay un Zavala 2029. Y aquí hay Pérez 25, Sánchez 28, Romo 27. Dice ver Romo, ver también Romo 28. ¿Por qué pongo este ejemplo? Veamos qué sucede. Noten lo que aparece ahora en amarillo, lo resalté. Romo 2027. Esta obra es la primera vez que la cito en este párrafo, pero la voy a citar más veces. Entonces, si la voy a citar más de una vez en el mismo párrafo, ya no escribo el año 2027. Vean aquí, Romo ya no aparece 2027. Perdón. No aparece porque no es necesario, no hay otra obra de Romo. Entonces, al ver Romo aquí, uno entiende que es Romo 2027. Sigo leyendo y encuentro otro Romo. Pues regreso y digo que es la misma obra, 2027. No escribo. Sin embargo, cuando estoy dentro de paréntesis para citas implícitas, siempre voy a escribir el año 2027. No lo puedo evitar. Si no lo pongo, entonces podría confundirme de que la obra es Romo 28. Cuidado, eso no debe ser. Entonces, en el escrito normal, el año puedo omitirlo si estoy en el mismo párrafo. Romo 27, Romo aquí ya no se pone y Romo 27 ya no se pone. Pero dentro de paréntesis, en forma implícita, siempre pongo el año, no hay de otra. Bien, más detalles. Ahora lo que iluminé es esto que se llama Sánchez 28. Esto es para ejemplificar lo que dije. En explícito, aquí está 28, pero aquí paso a ser implícito dentro de paréntesis. Entonces, Sánchez 2028 sí debo incluirlo, si lo notan. Muy bien, aquí me está saliendo el cuadro. 2028, ahí está. Es necesario, recuérdenlo. Fuera de paréntesis, entonces, cita explícita o referencia explícita, puedo omitir el año, pero en cita implícita siempre debe incluirse. Bien, continuemos. Vean ahora lo que escribí aquí, Romo 28. Acá tengo Romo 27 y acá Romo 27. Bien, aquí quiero recalcar dos cosas. Uno, supongamos que no está esto ver Romo, ver también, y nada más está Romo 28. Aquí hay una obra 27, cito a Romo 27, no lo pongo por eso. Aquí Romo otra vez sería 27, no lo pongo. Pero dentro de paréntesis sí tengo que poner Romo 27. Pero si esto estuviera fuera de paréntesis, estuviera aquí Romo 28, porque voy a cambiar de obra, entonces a partir de este punto, en este mismo párrafo, todo lo que yo mencione de Romo, tengo que poner el año, porque ya, si nada más pongo, por ejemplo, que siguiera aquí el texto, el análisis de las interacciones alumno-sistema escolar, de acuerdo a Romo, y si ya no le pongo qué año es, me puedo confundir, ya no sé si es Romo 27 o es este Romo 28. Entonces, a partir de este punto, tendría que escribir el año 27 o 28. No hay de otra. Esto es para evitar la confusión, la posible confusión. Aunque me refiera yo al 27, tendría que poner Romo 27. Eso a partir de que haya una segunda obra con diferente año de este mismo autor. Eso es importante. Si solo hay una obra, entonces, otra vez recapitulando, una sola obra de un año, entonces no pongo el año. No pongo el año. En paréntesis, si lo pongo, pero a partir de que haya una segunda obra con ese mismo año, con un año diferente de ese mismo autor, tengo que poner bien. Pero aquí está este ver también. Bien.
¿Por qué está este ver y en los anteriores no lo tiene? Este ver también es porque yo quiero llamar la atención sobre esta obra en particular. Me explico. A ver, cuando yo digo, en otras investigaciones, el análisis de las interacciones alumno-sistema escolar es, etcétera, todo lo que yo ponga acá, todas estas obras incluyen ese tema o hacen referencia a ese tema o a ese término. Sin embargo, tal vez en Pérez 2025, Sánchez 2028 y Romo 2027 solo se hace referencia a lo que yo quiero mencionar o resaltar, pero de una forma lateral, no directamente. Pero en Romo 28 sí se hace un detalle mayor, sí se menciona con mayores elementos. Entonces yo quiero llamar la atención de todas estas 4 obras, quiero llamar la atención sobre esta en particular. Entonces, menciono todas las obras de las que estoy trabajando en otras investigaciones, me baso en estas 4 investigaciones, pero de estas 4, esta es la que más me interesa que se vea. Entonces, llamo la atención sobre ella y le pongo ver también Romo 28. Con esto puedo ponerle, o tal vez consulte también Romo 28. Compare con Romo 28. Quiero llamar la atención sobre esta obra en particular, aunque estas 4, Pérez, Sánchez, Romo y Romo, las 4 las estoy usando para justificar lo que digo, pero esta es la que en este momento me interesa y por eso está remarcada. Los colores los puse yo, ¿eh? Si me regreso, así es como se vería el texto. Y cuando tú estás leyendo, dices ver también, esto es importante. Entonces voy a revisar esta con mayor detalle. Bien, entonces aquí estamos. Ahora bien, más ejemplos. ¿Qué pasa? Esto ya lo dije al iniciar, ¿no? Sánchez, Hernández, Pérez y Salgado es una obra con 4 autores, es del 2028. Y entonces dijimos, debe citarse solo el primer autor y el año. Los demás autores se sustituyen por et al. Sánchez et al. 2028. Estamos perfecto. Ahora, ¿qué sucede si tengo 2 obras de los mismos autores? Obra El uso del ábaco, Sánchez, Hernández, Pérez y Salgado 2028. Y la obra El uso de cuentas, también de Sánchez, Hernández, Pérez y Salgado del 2028. Aquí hay 2 cosas. Uno, si yo nada más pongo Sánchez et al. 28, no voy a saber a cuál de estas 2 me refiero, al ábaco o a las cuentas. Entonces, la situación aquí está en diferenciar estas 2 obras de los mismos autores del mismo año. Entonces, simple, la primera obra se vuelve la obra A y la segunda obra se vuelve la obra B. Entonces, cuando hago referencias a ellas en el texto, lo vamos a poner de esta forma. En Sánchez et al. 2028A, recordemos, la 2028 es el ábaco y las cuentas es la B. Entonces, en Sánchez et al. 2028A podemos ver una actividad didáctica acerca del uso del ábaco, aunque los autores han trabajado sobre otros elementos primitivos para realizar el conteo. Sánchez et al. 2028B. Así es como las distinguimos. Y sigo respetando la regla de más de 3 autores, 3 o más autores, sustituyo et al. Bien. O de manera implícita todo, existen estudios acerca del manejo de diferentes instrumentos antiguos para realizar el conteo de objetos. Sánchez et al. 2028A, 2028B. ¿Por qué incluyo este ejemplo? Importante. Dentro del paréntesis van a ordenar, en este caso, orden alfabético AB o, en su caso, orden cronológico 2028, 2029, 2030, como corresponda. Siempre ordenado dentro del paréntesis. Muy bien. Más ejemplos.
¿Qué pasa si las obras tienen el mismo primer autor, pero tienen diferente el segundo autor? Mismo año. Otra vez, si escribo Sánchez et al. 2028, Sánchez et al. 2028, otra vez no sé a quién me refiero. Bien, pero ahora, como son autores diferentes, Hernández Ruiz, Hernández Pérez Salgado, Ruiz Romo Salgado, aunque es el mismo año, son obras diferentes. No le pongo A y B. Entonces, ¿cómo rompemos la confusión o posible confusión? Bueno, usamos esto. Escribimos los apellidos hasta que es el primer diferente y los demás se sustituyen por et al. Entonces, el uso del abaco de Sánchez Hernández et al. 2028, el uso de cuentas de Sánchez Ruiz et al. 2028. Bien. Ejemplo. Entonces, en Sánchez Hernández et al. 2028 podemos ver una actividad didáctica acerca del uso del abaco. Y en Sánchez Ruiz et al. 2028 podemos encontrar actividades para utilizar cuentas. O de manera implícita, lo mismo, remarcado en amarillo, Sánchez Hernández et al. 2028, punto y coma, Sánchez Ruiz et al. 2028. Así es como rompo la ambigüedad. Bien, un ejemplo más. ¿Qué pasa con el abaco Sánchez Hernández y Salgado 2028 y el uso de cuentas de Sánchez Hernández y Ruiz? ¿Pudo aplicar la regla anterior? No. Porque resulta que et al es una locución latina que significa y colaboradores. O sea, esto es en plural. Así es que, si solo me queda un autor diferente, no puedo sustituir Sánchez Hernández et al. Porque ya no queda. Es un solo colaborador el que está aquí y et al es para dos o más porque es en plural. Entonces, ¿cómo hago referencia a esto? No hay de otra. Tengo que hacer referencia con los tres autores. Y entonces, esto es lo que me quedaría. Como en el caso anterior, hablar de Abaco, Sánchez, Hernández y Salgado 2028 y cuando haga referencia al libro de uso de cuentas, haría referencia a Sánchez, Hernández y Ruiz 2028. Entonces, bueno, hay más situaciones, hay más ejemplos, pero bueno, es bastante ya largo este video. Actividades. No hay actividad nuevamente. Esta es la última sesión y entonces lo que pueden hacer es visitar la página de APA, en la cual hay un blog. De hecho, el blog APA puede tener le puede dar mucha ayuda a ustedes porque tienen también discusiones. Ahí alguien pone una pregunta, oiga, tengo el problema con cómo citar esto o cómo hacer la referencia de esto y generalmente les responden. Sobre todo ahorita que fue el cambio de la sexta a la séptima edición, hay algunas dudas y entonces pueden consultarlo y ver ahí también ejemplos. Les recomiendo que revisen todo esto. Muy bien. Si hay dudas, escríbanlas en el foro y intentaremos responderlas. Por mi parte, en este momento es todo. Nos vemos más adelante.